Son 6 de la mañana con 25 minutos de este 9 de julio de 2022. Un sabadito espectacular con esta super canción de Santo y Johnny. La amo. Preciosísimo, ¿no? Estos, bueno, en particular Santo y Johnny, excelente. Yo creo que a la par, si Santana es increíble, todavía un genio de la guitarra, Santo y Johnny, wow, ¿no? Así comenzamos este sábado con esta música super relax, ¿no? Que nos lleva a otros mundos, en verdad. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que nos dicen nuestros principales diarios de México. No sin antes decirle, Escualito Nalí, buongiorno, good morning, Bareb, Andubra, et Ubra. Le enviamos un beso y un abrazo a toda la gente que nos sigue a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube. Y bueno, pues vamos a comenzar con este bloque informativo. Rastrean cuentas de Angélica Rivera. UIF rastreó cuentas de Angélica Rivera como parte de indagatoria sobre las operaciones patrimonio de expresidente Peña Nieto, su exesposo. Y bueno, también indaga UIF a Fox, a Cedillo y a Calderón. La información a Bancos de México sobre las operaciones de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Cedillo. Ahora sí, ¿no? Ya va la segunda parte, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora sí ya va a cumplir, esperemos. Y dicen que va por el bastión y por la continuidad, ¿no? Así es que ahora sí va a cumplir con el pueblo, con lo que la gente quería antes. Todavía no, era muy temprano, ¿no? Era la primera parte de su sexenio, ahora sí, ya va de salida, ahora sí ya puede cumplir. Y bueno, vamos a ver qué resultados tiene esta investigación, que aquí, híjole, el verdugo tremendo va a ser Pablo Gómez, ¿no? Pero bueno. Suma de mentiras. Sandra Cuevas busca explicar permiso falso para justificar uso de camionetas sin placas y sin documentos. Sandra Cuevas ha presentado 2 permisos, uno apócrifo y otro vencido. Y bueno, sorprende Dana Paola junto a Moderato en los MTV Miam. Dana Paola y Moderato dieron la sorpresa en la entrega de los premios MTV, escenario en el que interpretaron un tema de RBD, ¿no? Y bueno, también los 5 autos con el mejor rendimiento en carretera. Por su rendimiento en carretera y espacio interior, estos compactos y zooms son ideas para el periodo vacacional. Y bueno, ya muchos ya están de vacaciones, ya tienen una semanita, otros van entrando, otros todavía empiezan. Y bueno, para algunos colegios todavía es un desorden, ¿no? Total. Aún esto con la pandemia no se han establecido claro todos los calendarios escolares, así es que bueno, algunos estarán de vacaciones, otros estaremos trabajando y otros más estarán tratando aún de conservar su escuela, porque algunos perdieron la escuela por cuestiones económicas, ¿no? Cada vez el empleo está más o menos, ¿no? Y bueno, comparte Modesto López su andar por la vida. Modesto López, fundador del sello Pentagrama, referencia dentro de la industria discográfica mexicana, lanza su autobiografía Morriñas, ¿no? Y bueno, así vemos el entrenamiento de los perros policías y gobierno viola el debido proceso, dice Alito. El asesinato al ex primer ministro de Japón, un acto atroz, ¿no? Así lo han catalogado como un acto atroz, totalmente. En el G20 consternados todos los ministros, algunos fueron entrevistados por Euronews y totalmente sacados de onda, en shock, ¿no? Con esta situación, algunos muy tristes porque lo conocían totalmente, han convivido con él. Así es que es una situación consternada, de consternación, de indignación, que en verdad da coraje. Esto fue un golpe a la democracia
en Japón, y no nada más en la democracia japonesa, sino a la democracia mundial. El hombre sí con servicio de seguridad, pero totalmente los agarra desprotegidos. Y lo más indignante, déjenme decirles, es que este hombre de Facebook y de Twitter, ¿no? Zuckerberg, a nosotros nos bloqueó el programa cuando ni siquiera habíamos sacado el video tal cual del atentado en las primeras horas, y empezó a bloquear de El Universal, todos igual, YouTube, Twitter, Facebook, todo estaba prohibido la información sobre el asesinato del ex primer ministro, argumentando que yo estaba indignada. Digo, ¿cómo es posible? Para que la gente no se entere, porque es un mandatario japonés, ¿no? También los tienen como comunistas, pero bloquearon todos los videos sobre este atentado para que nadie se entere, argumentando que viola las reglas, ¿no?, éticas de Facebook y Twitter. ¿Cuántas cosas no hay terribles en Facebook y en Twitter? Y ahora que se tenía uno por lo menos que enterar como noticia, ¡fum!, ¿no? A todos nos bloquearon. No, digo, se quedaría Facebook sin contenido si empezamos a bloquear todas las notas rojas que hay al día, y esas no son bloqueadas, ¿no? Pero esto, que es de primera instancia y para revisar qué fue lo que sucedió, incluso para un caso, una situación policial de criminalística, no, bloqueado todo, ¿no? Indignante. Y bueno, el general que se reveló al gobierno de AMLO, long COVID, que se sabe hasta ahora, y qué son y cómo se clasifican los sub. Tenemos el día de hoy tips de empleo, suma experiencia de voluntariado y las 10 básicas. James Caan, también florece vitivincultura en Jalisco. Murió ayer, ¿no? Este hombre, el segundo de los hijos del El Padrino. Descansa en paz también. Y bueno, ayer tuvimos un día de luto, ¿no? Un poquito, nosotros tuvimos un día de luto porque estábamos indignadísimos. Yo sí estaba muy, dice uno, dolido. Nos ha tocado cubrir algunos embajadores japoneses en el 2015 y hemos seguido un poco lo que es la trayectoria de Shinzo Abe. Y hijo, sí duele, ¿no? Sí duele cuando son así cercanos, o por lo menos que nos ha tocado a veces cubrirlos o estar cerca de algunas de sus diplomáticos. Hijo, cómo calan esas cosas, ¿no? Sí, sobre todo lo indigno, ¿no? Por la espalda y a quemarropa, ni siquiera sin poderse defender, ¿no? Lorena Sabia y Begoña García retratan a Sarabia Girls. También percorre el fenómeno de llevar las perlas a todas partes. Las perlas marinas se renuevan y se vuelven tendencia bajo el nuevo nombre de Pearlcore. Se utilizan en looks casuales o alt leisure. Y bueno, pues también abre Enjambre 2 fechas más en el Teatro Metropolitan. Enjambre se está presentando para presentarse con 5 fechas en septiembre en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Y murió la actriz Marta Aura, la actriz de teatro, cine y televisión. Marta Aura falleció a los 83 años de edad. Dio a conocer el Instituto Nacional de Bellas Artes. También, ¿cuánto cuesta la nueva playera de la selección mexicana? Dice, si te gustó. Dice, más vale que ahorres de aquí al Mundial de Qatar 2022 para que la compres. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Y bueno, muñeco, el apodo que odiaba Marcelo Gallardo. El entrenador Marcelo Gallardo es ya una leyenda con los Millonarios, donde se ganó su apodo del muñeco, el cual odiaba al principio, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Necesario cumplir el Estado de Derecho en el TECMEC IP. Y bueno, también con el TECMEC hace falta cumplir el Estado de Derecho para que México traiga inversiones. Surgieron la IP nacional y funcionarios de Estados Unidos.
Rayados contra América, choque de millones, Rayados y América, dos plantillas más caras de la Liga MX se ponen, dice, a prueba en el estadio BBVA en el choque más atractivo de la jornada número 2. Y bueno, también desborda el drenaje del centro Aguas Negras. Déjenme decirles que está entrando muy contaminada el agua de la Ciudad de México. Ya huele, perdón, pero a heces fecales. Ni siquiera de esto puede poner usted filtros, ¿no? De estos filtros que si toma, híjole, en verdad no lo tome. Tiene que comprar, aunque no lo quiera, agua embotellada porque ya apesta terriblemente. Sale hasta color sepia el agua, horrible. Cientos de litros de aguas negras se desbordan en calles del centro histórico sin que las autoridades atiendan el problema del drenaje. También entrenan olfato de forma lúdica. Híjole, déjenme también decirles que, bueno, por lo menos ya olemos esto, porque hay personas que todavía que tienen COVID y que han perdido todavía el olfato. Recuerde que sigue habiendo los contagios, sigue aumentando las hospitalizaciones, así es que no bajemos la guardia. Igual la falta de gusto, la falta de olfato siguen siendo los signos de COVID, pero bueno, ya por lo menos sabemos y degustamos las cosas que no están nada bien, ¿no? También la comida se está echando a perder rapidísimo, ya muy apestosa las carnes, la carne la están vendiendo así apestosísimas, ¿no? Así es que ojalá que puedan revisar las autoridades qué pasa, ¿no? Y bueno, para los perros de la unidad canina de la PBI, hallar un artefacto explosivo es un juego que han repetido a lo largo de sus entrenamientos. Entrenan el olfato de forma lúdica. Y bueno, también atenderán minas en Miguel Hidalgo. Al menos 11 minas han sido detectadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que se acordó una ruta para estudiarlas y realizar el relleno. También Japón, un país donde las armas de fuego son inusuales, ¿no? Destrozados sus ciudadanos. El asesinato del ex premier Shinzo Abe sacudió a Japón, país que el año pasado tuvo solo 10 casos penales relacionados con armas de fuego. Vean nada más, ¿no? Y bueno, opacan documentos de oficina de AMLO. La Consejería Jurídica del Ejecutivo pidió a SCJN bloquear difusión de oficios firmados por Alejandro Esquer, secretario particular de AMLO. También, ¿quién es el agresor del ex premier ministro? Del ex premier, aquí ponen premier, es primer ministro, Tetsuya Samagami, que supuestamente es el agresor, es un ex miembro de la Marina japonesa de 41 años, desempleado, confesó el atentado contra el ex premier japonés Shinzo Abe. También se dice que estaba muy molesto con cosas del partido que él estaba promoviendo. Y bueno, Cecilia Toussaint, 5 clásicos de Pentagrama Discos con historia. Y ratifica INAI aval tramo 5 del Tren Maya, dice va. También dirigen lupa de UIF sobre Grupo IGA. Reactiva FGR indagatorias del caso Colosio y rechaza empresa tener vínculos con Peña Nieto y su familia. También Estado de México, vean nada más, ¿no? Les acaban de dar un buen golpe. Y bueno, el apetito y el estómago crecen en la medida en que se les alimenta. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la prensa el día de hoy. Exponen Semovi, director del Metro Proyecto de la nueva línea 1 a senadores. También se observa un ligero incremento de hospitalizaciones en la Ciudad de México. La mayoría de los casos son personas adultas con comorbilidades o que no se han vacunado. Y bueno, también inicia la vacunación contra COVID para niños de 9 a 11 años y segunda dosis para los de 12 a 14. La aplicación se realizará del 11 al 15 de julio y se inoculará con el biológico Pfizer en 5 módulos de atención. Piden revisar esquema de fotocívicas ante el aumento de accidentes viales. Al inicio de la pandemia a causa de COVID-19 pasó a 126 muertes en 2021 y 109 en el primer trimestre de este año.
También denuncian vecinos de la Gustavo Amadero derribo ilegal de árboles por trabajadores de la alcaldía. Acusan que sin la documentación ni dictámenes necesarios, el personal de la alcaldía ha cortado de manera ilegal 6 árboles de la unidad habitacional Lindavista Vallejo. También exponen Semovi, director del metro, proyecto de la línea 1 a senadores. Guillermo Calderón Aguilera y Andrés Lahouse afirmaron que la remodelación fue planificada y la califican de histórica. También sujeto es detenido por robo con violencia en la colonia Granada. Auto se incrusta también en barra de contención en la México Cuernavaca. Hay un muerto. Con un ladrillo, sujeto agrede a una pareja de mujeres en Coyoacán. Cada vez en Coyoacán está habiendo gente muy violenta, muy extraña. De la nada llegan y golpean. Y bueno, a los montachoques, los montaconflictos, ¿no? Y estos ya no son montagolpes porque no son montados, estos sí son golpes de la verdad, así es que, pero sí son buscabroncas, ¿no? Así, tal cual. Y bueno, sugieren uso de cubrebocas durante concierto de La Maldita Vecindad. Y el quíntuple asesinato de la familia Valdera. Sims ofrece 88,000 pesos a joven tras amputación de piernas, ovario y útero. Y mantienen operativos en el transporte público en todo el Estado de México. Así fue el cumpleaños de la panda Xu Xuan horas antes de su muerte en el zoológico de Chapultepec, ¿no? Y también hace unos años también falleció de esa forma así tan atroz un funcionario de Estado de Japón, y casualmente horas antes había muerto también un ejemplar de panda, ¿no? Y ayer recordaba esto, murió la panda Xuan Xuan aquí en México, 35 años, nuestra osita panda. Y también murió después un gran político, ¿no? Y son de los pandas gigantes. Esto está muy vinculado, ¿no? La muerte de un panda con algún mandatario chino, japonés también. Lo que es Dios, las coincidencias tan extrañas, pero ya no es la primera vez que pasa esto. Vinculan a proceso a Armando N. por presunto abuso sexual en kinder de Tlanepantla. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Excelsior el día de hoy. Son 6 de la mañana con 44 minutos de este 9 de julio de 2022. Tenemos un sabadito espectacular. ¿Qué va a ser este fin de semana? Platíquenos. ¿Qué va a ser? Nosotros tenemos bastantes cosas que hacer, así es que ya les platicaremos, pero por lo menos les dejaremos una recomendación. Ayer en verdad no quise poner nada absolutamente, ni siquiera tomarme una taza de café, porque estábamos, sí, muy dolido, muy tremendo esta situación, así es que hoy sí nos tomaremos una tacita de café, ¿no? Un sabadito muy rico, así es que, pero ayer ni siquiera eso. Así es que bueno, Porsche Panamera GTS, todo un seductor. Brasil va a ser 3 días de duelo precisamente por este tipo de situaciones. Ayer en la mañana, muy temprano en la madrugada, les dimos a ustedes la noticia. Hoy vamos a hacer una recopilación también de lo que ha seguido sucediendo. La Cancillería mexicana puso la bandera a media asta en Japón. La embajada allá en Japón en duelo también por esta situación. El presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció con respecto a este suceso, dando las condolencias. Y bueno, México opera estudio las historias escondidas de Madame Butterfly. Y bueno, también Stranger Things se convierte en un fenómeno de streaming. Alejandro Kirr al Juego de Estrellas gana un lugar a batazos, y tras décadas violencia volvió a simbrar Japón. Shinzo Abe murió 5 horas después de haber sido baleado. El asesinato del ex primer ministro es el primer homicidio contra un dirigente o un exdirigente desde 1936. El país registra 10 homicidios al año por arma de fuego. Llega a Tokio el coche fúnebre con los restos del ex primer ministro Shinzo Abe.
También dieron la notificación en el hospital de la lamentable situación en donde perforó corazón, golpeó al corazón las balas. Digo, estas son las atrocidades, las cosas totalmente las canalladas, dice uno. Y bueno, las traiciones, ¿no? Japón llora muerte de Shinzo Abe, trasladan cuerpo de Tokio, conmoción mundial por el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Y bueno, el ABC, cambio de ruta por rehabilitación de la línea 1 del metro. Y en un día 32.569 casos de COVID, la mayor cifra desde el 10 de febrero. No soy militar, responde el general Ávila Medina, ¿no? Digo, puede criticar, pero si ya no son militares, pues ya no se pongan el uniforme y que critiquen lo que quieran, ¿no? Muestran vestigios en ruta de Tren Maya. Hay 5 monumentos de valor excepcional. La Ciudad de México aumenta pruebas de detección COVID para atender la demanda. Actualmente se aplican alrededor de 9,000 reactivos diarios, de lo cual se desprende una positividad del 30%. Y cuidado con las ofertas laborales vía WhatsApp, no te dejes engañar. Cibercriminales siempre se están aprovechando de las necesidades de las personas. Y bueno, reabren caso Luis Donaldo Colosio, FGR investigará el asesinato. La FGR creó un equipo especial para investigar el asesinato del ex candidato presidencial del PRI. Y bueno, ¿cómo le tiran a Lord Molécula? ¿No? Yo lo considero buen periodista, uno de los periodistas que salió por ahí, ¿no? Del anonimato, después de tanto tiempo de sigilio, después de tanto tiempo de censura, porque él precisamente donó sangre que nadie lo supo en el momento para Luis Donaldo Colosio. Y bueno, Alfredo del Mazo inaugura vialidad Ciudad de México, Toluca. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció a través de un video en las redes sociales la inauguración de una obra para quienes viajan de la Ciudad de México hacia el Valle de Toluca. No, dicen que es bien ridículo y no sé cuántas cosas le dicen. Digo, le mando un saludo yo a Lord Molécula. Para mí toda la gente es respetable, mucha gente es respetable. Sí hay algunos, ¿no? Que de verdad a veces dice uno, qué bárbaros. Pero digo, solamente el haber donado sangre para alguien y arriesgando también su vida, eso lo hace respetable, ¿no? Lamentablemente, qué pena que como colegas periodistas nos refiramos a otros así, ¿no? Y lo vuelvo a decir porque Sin Censura es uno de los que habla de esta forma. Así es que bueno, les mando un beso y un abrazo. México, basurero de camiones chatarra de Estados Unidos, alerta la ANPAC. Y por cada 100 unidades que se compran, el 30% son usadas y provenientes de la Unión Americana, ¿no? También le hacen mucha burla a él por su vestimenta. Yo digo, qué original, ¿no? Él creó su personaje tal cual y lo proyectó como quiso bastante bien. Y que si ridículo o no, ¿no? Y digo, a mí me gusta. Pero déjenme decirles que hay unos que no se atreverían a hacerlo, ¿no? Yo digo, a ver, atrévanse. Digo, y nada más critican, pero para hacer algo así o para vestirse de esa forma y crear su propio personaje, sus propias... la propia proyección de su persona, como sea, ¿no? No muchos lo hacen, pero bueno, hay otros que hacen más ridiculeces que él, ¿no? Y bueno, Maple, la historia del perrito que fue llevado a un campamento y regresó en cenizas. Tony Sirico, estrella de Los Soprano, muere a los 79 años. ¿Y por qué aparecen corazones púrpura en Google? ¿Quién es Foto Márquez, el TikToker que cerró un puente de Guadalajara? Y baja Moody's, calificación crediticia de México. Gobierno anuncia investigación de FGR contra Alito y luego borra tweet. También Alito Moreno responde a investigación de la FGR que publicó el Gobierno de México. Matan empresario frente a una iglesia en Caborca. $1,500 millones debe pagar cártel por masacre de familia Levarón, juez de Estados Unidos. Y bueno, también Fiscalía de la Ciudad de México busca al sujeto que atacó con un ladrillo a mujeres en Coyoacán.
Captan cómo tiembla y se mueve el estadio La Bombonera durante juego de Boca Juniors. Y bueno, la selección mexicana presenta de manera oficial el jersey que se utilizará en Qatar 2022. También Cártel Jalisco Nueva Generación pide a rivales en video no meterse con sacerdotes, médicos y gente inocente. Y bueno, agarrón entre Doja Cat y Noah Snap de Stranger Six. Esta fue la razón también. Y bueno, ¿en qué estaba pensando? Portero somete penal surrealista e impactante. Captan la caída de un rayo sobre una camioneta. Y bueno, TikTok le cayó la ley. Mujer expone a su novia por infiel y se vuelve viral. Y bueno, también aterrador, hombre queda colgado de la grúa a cientos de metros del sujeto. Y bueno, se equivocó. Belinda admite en la revista Vogue cuál fue el motivo. También deben de entender que llegó el rey de México. Foto Márquez dice: cierra puente en Guadalajara para hacer TikToks. Y balean a un médico al interior de un hotel en Veracruz. Y se registra balacera en Jerez, Zacatecas. Pobladores retienen 2 presuntos secuestradores en Tlaxcala. Los intentan linchar. Y dan becas internacionales a 23 estudiantes del Estado de México. Cuidan anidación para el flamenco rosa en Yucatán. Y estos son los 26 mexicanos migrantes que murieron en la tragedia de San Antonio. Policías de Texas podrán arrestar indocumentados y regresarlos. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy 24 horas el diario Sin Límites. Seguimos en vivo y en directo, así es que vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Ebrard cuestiona a Rusia en el G20 sobre qué se necesita para detener la guerra en Ucrania. También los países occidentales a coro pidieron a Rusia que cesen la guerra en Ucrania. Se dividió todo lo que fue esta parte, muy pocas personas, Indonesia, China, también países sudafricanos fueron los que de alguna forma estuvieron un poquito más amables con Sergei, que es sin embargo, déjenme decirle que Indonesia hizo un esfuerzo extraordinario para que no hubiera golpeteo, para que no hubiera agresiones. Sí hubo un poco el ambiente tenso, esto de que no querían de alguna forma al ministro de Rusia. Sin embargo, creo que fue un éxito este G20 porque en verdad estuvo una situación. Y déjeme decirle, hoy sí voy a estar en contra de algunas situaciones, ¿no? Yo sé que son cuestiones diplomáticas, mi queridísimo Marcelo Ebrard, ¿no? Pero va a invitar al primer ministro de Turquía, va a venir también el presidente de Turquía, Erdogan, y él ha mandado, casi dijeron que le iban a cortar la lengua a un periodista, ¿no? Yo a mí, desde esto que dijo él, dije, tengo mis reservas ya con este mandatario, sin embargo va a venir, pero vea nada más, ¿no? Lo invita Ebrard. Digo, ahí sí, mi queridísimo canciller, pero bueno, él es muy diplomático y ha sido muy neutro. Ojalá que estos encuentros hagan que estos hombres cambien de opinión, ¿no? De repente nosotros somos muy amables, muy diplomáticos, muy anfitriones, y ellos traen unas ideas que sí, dice, Dios mío, no. Imagínense haberse expresado así, como lo ha estado haciendo Alito, ¿no? Le van a cortar la lengua a una periodista, que esto fue también un escándalo a nivel mundial, por si no se acuerdan, yo sí me recuerdo. Y bueno, cuando dicen que lo invitan, dice uno, no. Bueno,
Exhortamos, dice la resolución pacífica del conflicto a través del diálogo político, negociaciones, mediaciones y otros medios diferentes, que el multilateralismo es la clave aquí. Es posible, estamos particularmente preocupados por los efectos de este conflicto en los países de bajo y medio ingreso, debido a la seguridad alimenticia, la escasez de energéticos y el incremento de los productos, ¿no? Y bueno, también la tensión por la guerra de Ucrania dividió los bloques del G20, ¿no? De exteriores. Hubo algunas imágenes, aquí es la precipitada salida de Sergei Lavrov, ¿no? Que es uno de los que salieron, ¿no? Rapidísimo, no se quedó a la foto oficial. Así es que, bueno, algunos aspectos. Un extraordinario papel lo que hizo en verdad Indonesia. Creo que era sobre todo, además de este atentado que tuvimos que fue en Japón, hizo un extraordinario trabajo. Vean, esto es increíble, creo que es la mejor foto. Se ofrece a mediar entre Rusia y Ucrania. En verdad vale la pena resaltar esto. A los líderes mundiales en las cuestiones urgentes que afectan a la economía mundial. Como titular de la presidencia rotatoria del G20, Indonesia se ha ofrecido a mediar entre Rusia y Ucrania. El presidente Joko Widodo inició, de hecho, esta semana pasada una misión de mediación en la que visitó Moscú y Kiev. Vamos ahora a conectar con nuestra experta en política europea, la periodista María García Sornosa, quien ha seguido para nosotros esta cumbre de ministros de Exteriores del G20. María, saludos. Y decíamos, Lavrov ha abandonado la sala y sin foto oficial de este encuentro de ministros de Exteriores del G20. ¿Qué se puede decir de esta jornada concretamente? Sí, Jenny, la principal evidencia que deja esta cita en Indonesia es que las esperanzas para un alto al fuego, para un acuerdo de paz en el corto plazo en Ucrania están todavía muy lejos. La de Indonesia era una oportunidad para la diplomacia, para que Occidente y Rusia limasen asperezas, pero ha terminado ocurriendo todo lo contrario, la constatación de que el mundo se dirige a una nueva fase de bloques liderada principalmente por Rusia y China por un lado y por el bando occidental abanderado por Estados Unidos y por la Unión Europea en el otro. Más que un encuentro, lo que hemos visto en Indonesia ha sido un desencuentro continuo, con un lenguaje muy tosco por la mayoría de las delegaciones y un gran cruce de acusaciones. Occidente y Rusia se responsabilizan mutuamente de ser los culpables de esas 20 millones de toneladas de cereales bloqueadas en Ucrania, que amenazan con exacerbar crisis alimentarias muy agudas ya en África y en Oriente Próximo, y también se han responsabilizado de esas consecuencias socioeconómicas que la guerra de Ucrania está dejando en buena parte del mundo, pero sobre todo aquí en territorio europeo. Y el contexto, como decíais, no es menos importante, porque la cita se ha producido durante la misma semana en la que Vladimir Putin ha asegurado que lo que él llama operación especial en Ucrania todavía no ha comenzado en serio. Todo hace anticipar que nos dirigimos hacia una guerra de desgaste, de guerrillas larga en el este. ¿Y qué ocurre aquí en paralelo en el lado europeo? Pues bien, que los ciudadanos y los gobiernos cada vez están acusando más esa fatiga de la guerra, por sobre todo el impacto que está teniendo en los bolsillos. Y esta cumbre, decías tú misma, ¿no?, ocurre en medio de la peor crisis económica mundial, de sus consecuencias en la última década, con posturas irreconciliables en torno a la guerra en Ucrania. ¿Qué se puede concretamente esperar, María, para la próxima cumbre de líderes del G20? Sí, Jenny, todo va a depender de cómo llegue el estado de forma de la guerra de Ucrania para ese mes de noviembre, donde está programada la primera cita de líderes del G20 desde el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania. Es cierto que todavía queda mucho, son 4 meses, pero los analistas y las fuentes europeas que consultamos aquí en la Unión Europea no son nada
optimistas porque anticipan unas semanas y sobre todo un verano todavía muy duro en el Donbass. Vladimir Putin todavía no ha confirmado su asistencia a la cita, pero de hacerlo sería la primera vez que se vea cara a cara con Joe Biden, con Scholz o con Macron, por lo que aunque es muy difícil pronosticarlos, las expectativas son ya demasiado altas. Y el contexto, de nuevo, también es muy importante porque la cita en Indonesia llegará en octubre y Bruselas teme que para esa época Vladimir Putin haya cerrado el grifo por completo al gas y al petróleo que llega aquí al viejo continente, anticipando un invierno muy duro y sobre todo muy frío. Si se consolida este escenario, las tensiones en Indonesia pueden ser incluso más elevadas que las que hemos visto hoy entre los ministros de Asuntos Exteriores. Y bueno, pues dice, todos saben que aún no comenzamos en serio, ¿no? O sea, ahí van. Pero bueno, imagínese esta situación tan terrible. Avanzada por Rusia en Ucrania aún no ha empezado en serio. Eso afirmó el presidente ruso Vladimir Putin, quien desafió a las potencias occidentales que apoyan a Kiev a intentar derrotar a Rusia en un campo de batalla. Oímos actualmente que quieren derrotarnos en un campo de batalla. ¿Qué decirles? Que lo intenten. Ya hemos oído mucho que Occidente quiere combatirnos hasta el último ucraniano. Esto es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero parece que hacia allí se dirige. En uno de sus discursos más firmes desde que envió tropas a Ucrania el 24 de febrero, Putin también alzó la voz contra el liberalismo totalitario que, según él, los países occidentales pretenden imponer en todo el mundo. Afirmó que en la mayoría de los países la gente no quiere esa vida ni ese futuro, porque simplemente está cansada de arrodillarse, humillándose ante quienes se consideran excepcionales. Todos deben saber que aún no hemos empezado en serio. Al mismo tiempo no hemos rechazado mantener negociaciones de paz, pero quienes las rehúsan deben saber que mientras más tiempo pase, más difícil les será llegar a un acuerdo con nosotros. Putin aseguró que la intervención de Rusia en Ucrania marca el inicio de un giro hacia un mundo multipolar, un proceso que, según dijo, no se puede parar. Y bueno, es información de AFP. Aún no iniciamos la guerra, ¿no? Esto es lo que dice, imagínense, ¿no? Un país devastado, millones van a ser los que se inviertan para poder reconstruir este país, totalmente devastado, aniquilado su territorio, en donde se va a necesitar, yo creo que toda la Unión Europea para poder restaurar este país. Ahora Francia ya está en economía, ya se declaró con economía de guerra. Alemania también ya está en colapsada todo lo que es la economía. Perdón que lo diga, pero me da mucho coraje estos youtubers tan inconscientes, no tengo palabras para decir, tan burlones, tan poco solidarios, ¿no? Ja, 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 ja. Andrés Manuel López Obrador, con sus palabrotas, ¿no? Voy a decirlo, se atoró a la Unión Europea, ¿no? Digo, qué palabras tan terribles, y se nota que no saben de economía mundial, se nota que no saben de nada, porque si así está Europa, no tarda México y América Latina en que estemos iguales. Afortunadamente estamos relativamente bien, ¿no? Casualmente esto de que yo no me lo creo, perdón que lo diga y que me perdone el presidente, estamos bien, están trayendo economías. Ahorita México es uno de los países más seguros, independientemente de toda la inseguridad que estamos gestando, que se está gestando. Son de los países que más sólidos tenemos ahorita en economía debido a la situación. Sin embargo, déjenme comentarles que esto no va a tardar mucho. No va a tardar mucho en complicarse el asunto. En Europa ya está colapsando, no tarda en llegar esta crisis económica, escasez de alimentos. Así es que empiecen a ustedes
a guardar lo poco que puedan, ¿no? Además de acaparar agua y demás, deben de empezar un poquito a ver qué está sucediendo, ¿no? Porque estos hombres se burlan, literalmente se burlan de lo que sucede en Europa, en vez de ser un poco más solidarios, ¿no? Y aquí no nos está apareciendo el último video que la Cancillería ya emitió aquí dice hace 8 minutos, ¿no? Así es que es el mensaje de la G20, del G20, y ellos burlándose de lo que está colapsada la economía de Europa, ¿no? Y nosotros sí la pudimos y no sé cuánto, no. No tarda en colapsar Canadá y Estados Unidos y por ende le va a pegar a México, a Argentina, a Brasil y a toda Latinoamérica. Estamos en guerra, señores, y no saben que ya es una guerra mundial. Es una guerra mundial y no lo han entendido así. Sin embargo, bueno, se burlan y hacen de las suyas, dando a entender que nosotros la podemos, ¿no? Estaban haciendo en broma y ayer ya no lo terminé de decir. Que iban a desmantelar, ¿no?, la Estatua de la Libertad, y botados de la risa, ¿no? Y que el meme, y que yo no lo creo, ¿no? Y digo, casualmente lo van, posiblemente, ¿no?, lleguemos a un extremo de escasez por esta guerra, que quizá no nada más tengan que desmantelar la Estatua de la Libertad para agarrar acero y para agarrar todos los metales. Cuando empezó la pandemia, si no se acuerdan, porque yo lo documenté, empezaron a llevarse todos los parabuses, precisamente por el metal, para ya hacer sus armas, para hacer todos sus autos, ¿no?, bélicos. Y de aquí se empezaron a robar todo el metal que había habido y por haber, ¿no? Así es que si no se acuerdan, pues muy buenas digo, tardes, además de broma, esto puede suceder porque sí puede suceder, ¿no? Están en una actitud bastante terrible en donde se burlan, pero dicen por ahí, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino remojar, cortar, echa las tuyas a remojar, decían, ¿no? Y en vez de prevenirnos y estar pensando como buenos youtubers en qué vamos a hacer, en qué es lo que, cómo como mexicanos vamos a enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? A través de una buena economía, a través de una situación solidaria, no, están burlándose. Pero bueno, vamos a ver escuchar el recuento que tiene el canciller Marcelo Ebrard de lo que es la G20. Buenas tardes en Roma y en la Ciudad de México a los colegas y amigos de los medios hace 8 minutos, que esto se me hace extraño. Siguen y que nos acompañan en esta que apareció ahorita híbrida, en esta conferencia de prensa híbrida. Tenemos conectados vía Zoom a nuestra fuente en Ciudad de México, señor, y nos acompañan aquí en Roma corresponsales mexicanos y colegas jornalistas italianos. Entonces, sin más, le doy la palabra al canciller Ebrard para que nos haga un balance de lo que ha sido su gira en Roma. Bueno, muchas gracias, gracias por acompañarnos, tanto aquí en Roma, que ya es domingo en la noche, les apreciamos que estén aquí, como en México, que es domingo todavía de día. Vamos directamente con lo que es lo que ha ido haciendo el canciller, ¿no? Aquí está empezando a aparecer muy tarde los se conmemoran el aniversario número 47 entre México y Bangladesh, ¿no? Estas relaciones diplomáticas también. Ahí vemos algunas de el resumen, que se reunió con personas, lo recibieron bastante bien allá.
Esto fue una de las imágenes que tuvieron, ¿no? Muy, muy padres. Un poco la participación en imágenes de lo que es el G20. También tuvo varias reuniones con algunos homólogos, con José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, donde se dialogaron sobre temas de las agendas bilaterales y multilateral enfocados a la paz y seguridad, así como a la comunidad iberoamericana. También tenemos que el canciller se reunió con el ministro Vivian Balakrishnan, del Ministerio de Relaciones Exteriores, esto en Singapur, en el marco de la reunión ministerial del G20. En Bali dialogaron sobre el ingreso de Singapur a la Alianza del Pacífico y de proyectos del desarrollo en México como el tren transísmico. Que es un poquito lo que se dio. También se reunió con Catherine Colonna, ministra de Francia, para dialogar sobre temas bilaterales y la situación en Ucrania, así como posibles acciones diplomáticas por la paz. Y bueno, también en Bali se reunió con el ministro de Italia, Luigi Di Maio, a quien agradeció el apoyo de los carabineros en la restitución del patrimonio cultural mexicano, así como la colaboración italiana para proyectos en aeropuertos y puertos en México, que es un poco lo que se ha ido gestando, un poquito lo que se va trabajando y lo que ha venido trabajando la Cancillería. También estuvo en su discurso, aquí vemos las imágenes en Bali, Indonesia. El canciller destacó los principales puntos de diálogo para la coyuntura y gobernanza global ante ministras y ministros de Relaciones Exteriores del mecanismo internacional. También se destacaron algunos temas sobre lo que era la resolución pacífica al conflicto de Ucrania a través del diálogo político, buscar acuerdos para la seguridad alimentaria y brindar acceso a países de bajo y medio ingreso a nuevos financiamientos contra la recesión. Por ejemplo, esto es grave, ¿no? El ya estar empezando a hablar sobre el acceso a países de bajo y medio ingreso a nuevos financiamientos contra la recesión, ya está empezando a negociar aquí el canciller Marcelo Ebrard precisamente estos acuerdos para que México empiece a tener un poco de economía. Ya se están empezando a endeudar y precisamente está empezando a gestar esto. Y esto, digo, las cortinas de humo con las groserías y palabrotas de los youtubers, ¿no? Se la atoraron, se la no sé qué, bueno. Esto es lo que tendríamos que estar al pendientes precisamente, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Y precisamente esto fue tan vil lo que le hicieron a Enzo Abi, que lamentablemente fue una víctima, una cortina de humo, porque en este asunto es para que no se sepa lo que se está gestando aquí, que estas son cuestiones muy importantes en cómo está hablar ya de un acuerdo para la seguridad alimentaria, no, para garantizar en época de guerra el alimento, imagínense, no, pero esto es lo que está haciendo el canciller Marcelo Ebrard precisamente, no, y casi siempre que el incendio aquí, el incendio acá, que dicen. También ya sacaron por ahí que el canciller Marcelo Ebrard es el que está golpeando a Claudia Sheinbaum, ¿no? Con lo de la línea 12. No es cierto, es al revés. Claudia Sheinbaum está golpeando al canciller Marcelo Ebrard con estos sabotajes del metro, recordándole la línea 12, ¿no? Todo lo que tiene que atender en la línea 12. Ahorita quien tiene que atender el metro es Claudia Sheinbaum, porque ya tiene 3 años, como dijeron, y no le ha dado mantenimiento al metro, ¿no? Una cosa es que ella haya tomado hasta ahora la batuta, pero ya tiene 3 años y no se le ha dado mantenimiento, a pesar de que también es un sabotaje para ella, para Morena, ¿no? Siempre estar ahí. ¿Qué es lo que está haciendo el canciller? Precisamente está negociando economía para que no falte nada aquí en México. Se van a endeudar, sí, un poco, pero la situación es que se está careciendo, la economía está careciendo todo este flujo de alimento a Europa,
y lo que está haciendo es jalando toda esta economía de estos países que están siendo rechazados para que no nos falte los suministros aquí en México. ¿De quién? ¿Quién sabe? A lo mejor de los bloques contrarios, no contrarios. La ventaja es que México está neutro y esta es la ventaja para poder garantizar tanto recursos económicos como productos y alimento. Esto es lo que está haciendo el canciller Marcelo Ebrard allá. Así es que en este sentido vamos a ver también un poquito lo que es y lo que manejó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Relaciones Exteriores manejó. Porque ayer fue asesinado, perdió la vida el ex primer ministro de Japón, Abe. Es un hecho muy lamentable. Estaba en un acto, una campaña. Hay elecciones, creo que para legisladores, para parlamentarios este año, ya pronto, y él estaba participando en un acto y fue agredido y le trataron de salvar la vida, pero no fue posible. Entonces, nuestro pésame al pueblo de Japón y al gobierno de Japón, y desde luego a los familiares, amigos del ex primer ministro Abe. Y bueno, aquí estas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. También aquí ya empezamos con alguna situación, aquí López, ¿y para cuándo, no? Y bueno, ya agresiones y amenazas indirectas a través de Facebook. Ojalá que la Fiscalía, ojalá que Omar García Harfuch empiece a tratar y a darle seguimiento a estos perfiles que están como muy manipulados, en donde ya avientan amenazas indirectas. Vámonos directo con lo que nos dice nuestro Twitter. Vamos a ver también un poquito lo que es vamos a esperar lo que son el resumen, todos los comentarios post G20 del canciller Marcelo Ebrard para entre hoy y mañana lo estará, yo creo que emitiendo. El día martes ya emitió y adelantó que va a estar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Él no ha dicho nada acerca de lo que es la Estatua de la Libertad, ya por aquí dijeron que eran cortina de humo y bueno, algunas otras cosas. Aquí tenemos algunas de las imágenes, ¿no? Los eventos más significativos que tuvo con algunos mandatarios. Tuvo la oportunidad de saludar a Faisal bin Farhan Al Saud, ministro de Exteriores de Arabia Saudí. Revisamos los significativos avances en la relación bilateral de los últimos meses. Hemos hecho muy buena amistad basada en el respeto mutuo, ¿no? Con ellos ahí ya se ven, se saludan, se sientan juntos, se toman el café bastante bien. Vimos muy visiblemente trastornado, ¿no? Apenado totalmente con esta trágica noticia, porque había hecho Shinzo Abe muy buenas relaciones con México. De hecho, lo vimos ahí al canciller, dice, es amigo de México, amigo del mundo. Y bueno, con Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos, ya todo listo para vernos el martes en Washington con motivo del encuentro de los presidentes López Obrador y Biden. Cosas buenas para los dos países vendrán como resultado de esas conversaciones. Ojalá. Y también rumbo a Oslo, Noruega, México en la 63 Olimpiada Internacional de Matemáticas, dice Vamos México. Y bueno, le ha dado mucha difusión a todo lo que son las Olimpiadas de Matemáticas el canciller. También Retno Marsudi, ministra de Exteriores de Indonesia, déjame felicitarla. Realizó un trabajo diplomático excepcional a pesar de la polarización, aseguró la presencia de la Federación Rusa y de Ucrania, así como de países en posiciones antagónicas. No excluir es siempre el primer paso a la diplomacia. Y bueno, ahí vemos el posicionamiento también del gobierno de México ante las medidas migratorias anunciadas en el estado de Texas. Y bueno, vemos la foto de Te echaremos de menos, mi querido amigo Enzo, ¿no?
Y bueno, también ministro de Exteriores de Italia, muy interesado en ampliar la relación bilateral, agradecía apoyo de los carabineros. Aquí es un poquito lo que ya comentamos en fotos. Esta es la foto de la embajada, que esto fue lo que salió después el día de ayer, después de nuestro comunicado en donde había perdido la vida el ex primer ministro. Y bueno, lo que sigue estuvo también con el homólogo turco Mercarbuzón, donde se confirmó la visita del presidente Recep Tayyip Erdogan, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fines de julio próximo. Será bienvenido. En unas 3 semanas estará por aquí, así es que esto ya marca cuestiones de urgencia. Entonces, esto es lo que tenemos. Digo, bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión. Lógico que van a estar tratando, ¿no?, de entablar relaciones. Turquía está del lado de Rusia, son del lado del bloque bélico, ¿no? Este bloque que quiere guerra, y es de los que están, digo, es por lo que de alguna forma hay algunos países que por lo menos se conservan en la defensa, ¿no? Ahí está el hackeo. Y Turquía es de los más, hay unos que están a la defensiva y otros al ataque. Turquía es de los países que están al ataque, ¿no? Y bueno, fue asesinado el ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Autoridades dieron a conocer que el agresor confesó que cometió el crimen porque guardaba rencor contra una organización y creía Abe que era parte de ella, ¿no? Y bueno, también con los principales datos conocidos sobre el asesinato del ex primer ministro japonés, quien murió en el hospital. Fue declarado muerto varias horas después en el hospital de la Universidad Médica de Nara, Kashihara, baleado en un mitin el 8 de julio en la estación Yamato Soidaiji, en Japón. Digo, hay algunas imágenes que se ve que está así como sacado de onda este hombre, ¿no? Así como que esperando el metro, esperando el transporte, y de repente no se ve en qué momento se acerca y le dispara. Y bueno, bloquearon todos los videos que para hacer el análisis oportuno, incluso hasta periodístico. Esto es una terrible situación, ¿no? Que ya hace pensar en otras cosas, y la voy a decir hasta que tiene otros tintes políticos internacionales, ¿no? De la mafia internacional, y que incluso hasta por Estados Unidos, ¿no? Y no sé si del gobierno, sino más bien de empresarios. Era uno de los hombres que lo vemos en fotos, incluso hasta abrazado, haciendo muy buenas relaciones con Vladimir Putin. Y él podía establecer, y no es de que la gente que está a favor de Putin no es de que esté a favor de la guerra, sino que está a favor de Rusia, de que Rusia salga de esta guerra fría, de que Rusia también tenga participación, que es algo que anhela Rusia totalmente en lo que era esta situación de lo que era la economía mundial, ¿no? Que sea tomada en cuenta, que no sea vista como rival, sino como aliado económico, cultural, político, deportivo, ¿no? Que era un poco esto, lo que igual China, Japón, después de todos estos países que salieron de la Guerra Fría, han tenido que pasar por este estigma de que no sean vistos como los hombres que matan, como los hombres que promueven la guerra, sino que son también hombres y mujeres que están a favor de la paz, ¿no? Y esto es un poco lo que se ha promovido. Y bueno, dice, había sido el líder más longevo de su país, atacado cuando participaba en un mitin por las elecciones senatoriales, recibió 2 impactos en el cuello, murió por la pérdida de sangre, fue en la yugular, tal cual. Tetsuya Yamagami, un hombre desempleado de 41 años, fue reducido y arrestado por la policía. Exmiembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa, y empuñaba un arma descrita como de fabricación casera. Decían que habían cateado el departamento de este hombre, que habían encontrado más armas de fuego. También el jefe de la policía de la prefectura, donde fue asesinado el ex primer ministro de Japón, Shinzo, dijo que asumía la responsabilidad por la falla de seguridad que resultó en el crimen, ¿no? Esto es importantísimo. Y bueno, Tatiana Cloutier también se pronunció, dijo, duele la muerte de un liderazgo internacional y más un asesinato como el del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe.
Envío mis más sentidas condolencias al pueblo de Japón, con quienes compartimos grandes lazos comerciales y de amistad. Está pegando totalmente a la democracia del mundo. ¿Quién fue Shinzo? El ex primer ministro de Japón que desafió a China, Corea del Sur y Rusia, ¿no? Y bueno, también vemos aquí algunas situaciones. El funeral del ex primer ministro de Japón se llevará a cabo el lunes y el martes. El lunes se realizará un velorio seguido de un servicio conmemorativo el martes. Por lo pronto, todo este fin de semana, muchos países estaremos también, como dicen, con la bandera a media asta, ¿no? Sobre todo por esta situación. Fue un golpe tal cual a la democracia. Estos son los hombres. El ex primer ministro japonés es asesinado durante un acto electoral. Recibió disparos mientras estaba en la ciudad de Nara, que es un poco lo que se ha estado viendo. Estaba en la esquina el tipo en un parabús y de repente se ve cerca de él, se ve que no alcanzan, y la seguridad, lo que son los guardias, ni siquiera, o sea, empieza a escuchar un disparo y no hace, como que no alcanza a hacer nada, a reaccionar, y cuando se ve, se cae, ¿no? Y se desploma tal cual. Dice, en Japón reina el descontrol y asombro durante el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. Nos da el reporte completo. También aquí vemos algunas de las situaciones. Vamos a ver directamente RT Noticias, nuestra agencia de noticias rusa. Y son 7 de la mañana con 27 minutos. Un golpe a la democracia tal cual, ¿no? Y bueno, digo, yo con este Erdogan sí infunde más que respeto, miedo, ¿no? Tendríamos cuidado, digo, si así ataca a sus periodistas, cualquier otro que no le caiga bien, o cualquier otra que no le caiga bien, ¿no? ¿A dónde llegará? Y bueno, manifestantes en Sri Lanka irrumpen en residencia presidencial. Elon Musk cancela el acuerdo para la compra de Twitter. También un inmenso acto de irresponsabilidad política. Cristina Fernández de Kirchner se pronuncia sobre la renuncia del ex ministro de Economía. El Pentágono anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de $400 millones. Biden firma una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto. Y bueno, también Moscú, desde la Comisión Europea, aseguran que el problema con el tránsito de mercancías a la provincia de Kilinagro se resolverá pronto. Y bueno, también Putin, Europa trata de sustituir los recursos energéticos rusos, pero eso conllevará un alza de precios. También Lavrov, Rusia contribuirá sistemáticamente a que la cooperación no se base en un juego de músculos, sino de también equilibrio de intereses. Canadá impone sanciones contra medios rusos, incluidos RT y Sputnik, ¿no? También digo esto que pasó ayer, esto de Facebook, Twitter, YouTube, bloquear todo lo que era el contenido, incluso para una investigación policial o periodística. Esto es terrible, ¿no? Uno lo emitía, digo, a mí me dije, ¿dónde está el que está agrediendo uno a las reglas de la comunidad de YouTube? No, fue un censurado completamente, ¿no? Así es que si no pasamos tantas imágenes, precisamente es por esta situación. Lo hemos comentado aquí lo más que podamos, con el riesgo de que nos cancelen algunas o que nos bloqueen, ¿no? Debido a la censura. Esto es censura. Y qué lamentable que Zuckerberg se preste, ¿no? Cuando no le parece algo, bloquea todo el contenido y sale nada más como robotito a decir, no, lo voy a cancelar, lo voy a quitar. Así es que háganle como quieran. Y cuántas cosas hay en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, que no se ha quitado
y que lamentablemente reflejan la violencia que se vive día a día, pero que esto que es importante, ¿no? Que tendría que estar como histórico, lo quitan. Y bueno, Kiev incauta los activos en Ucrania de Gazprom, Rosneft y Rosatom, ¿no? Digo, ¿a quién le conviene? Esto me hizo ayer pensar en que Estados Unidos o estos empresarios, hasta ellos mismos de YouTube y de Facebook, ¿no les parece alguno y los mandan a liquidar, ¿no? Así es que bueno, esta es la situación que hayan, y que bueno, vemos aquí, hayan posibles explosivos en la casa del presunto atacante del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Muere también el ministro de Japón tras ser baleado durante un discurso. Hasta aquí la información, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos haciendo historia. Son 7 de la mañana con 31 minutos de este 9 de julio de 2022. Nos quedamos con una sensación térmica, cielos nubosos, una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 12 grados centígrados. Espera tormenta para este día sábado. Un beso y un abrazo, feliz fin de semana. Y bueno, yo tengo el corazón hecho así, ¿no? El corazón hecho destrozado, en verdad, por este tipo de situaciones. Así es que, digo, estaremos compartiéndoles algunas cosas, pero así es, hoy sí me siento así, por esta terrible situación que no debe de suceder, ¿no? Son cosas viles, atroces, en verdad cosas que duelen porque en verdad la gente que está ahí, que sabemos que a veces somos activistas o que en algún momento hemos estado luchando por una causa, tener que terminar así, dice uno, es terrible, ¿no? Pero a pesar de todo esto, digo, casi siempre cuando se lucha por los ideales la gente termina muerto. Muy bien lo dijo Jesús, Ricardo Arjona en esa canción, Jesús es verbo y no sustantivo, ¿no? Todos los que han pensado como tú, Jesús, hoy están boca arriba. Los demás, como vemos, están gozando de los paraísos fiscales, están gozando de mil cosas, pero la gente que en verdad de corazón luchamos por estos ideales, muchas veces terminamos muy, muy mal, ¿no? Y bueno, esto es totalmente una situación que dice uno indignante, en verdad indignante y sin palabras, y que se da aquí y en todo el mundo. Un beso y un abrazo. Mi nombre es Teresa Salazar. Estamos haciendo historia. 7 de la mañana con 33 minutos, hora centro.